Bienvenidos una vez más. Hoy contamos con una persona súper especial. Hace tiempo que la tenía en LinkedIn. Le pregunté si estaba dispuesta a participar en este podcast y absolutamente me llevó una sorpresa porque yo vi el currículum de esta mujer y dije, ¡buah! No creo que acepte. ¡Ostras! Sí, aceptó. Así que hoy tenemos a Ana García Ruano. Ella es licenciada en farmacia por la Universidad de Granada. Tiene máster en genética clínica y genómica por la UCAM de Murcia y actualmente trabaja como genetista en el Hospital Universitario de Jaén. ¿Alguna cosa más a añadir a tu currículum, Ana? Bueno, el título de analista clínico, que es el que me posibilitó empezar en este mundo de la genética. ¿Y dónde lo hiciste? Yo hice la residencia en un hospital que se llama Virgen de las Nieves en Granada. Ah, muy bien, porque tú eres de Granada. No, yo nací en un pueblo de Córdoba, que se Ah, llama, eres cordobesa. sí, La Ajá, Rambla es, pero estudié en Granada y ya pues me enamoré ya. de esta ciudad y aquí vivo. Ajá, muy bien, muy bien. Pues vamos a empezar. Ana, a ver, ¿cómo empezaste a trabajar en genética? A ver, Cuéntame. bueno, pues eso, yo estudié farmacia, la verdad un poco circunstancial. Estaba ahí en la cola, porque yo soy de las que hacían la cola para solicitar la matrícula. Todavía no había internet. ¿Había internet? Y, y bueno, en la cola la verdad que tampoco sabía muy bien qué hacer y nada, al final fue farmacia. Pero tenía claro que el mundo de los fármacos, de las farmacias no era mi vida. Y nada, terminé farmacia, me preparé el FIR e hice la residencia durante 4 años en el Virgen de la Nieve, donde rotábamos por varias rotaciones, y una de ellas fue la genética. Y en aquel momento que yo entré Te en ese enamoraste. laboratorio, me enamoré. Hace muchos años, todo ha cambiado muchísimo. En aquel entonces hacíamos BRCA 1, BRCA 2, teníamos dos consultas, solamente de cáncer, una de cáncer hereditario y otra de enfermedades raras. Y bueno, nada que ver con la actualidad, pero hay un lado un poco romántico tengo con Ya aquel. ves. ¿Y podrías contarnos así brevemente qué hace un analista genético exclusivamente en el departamento de cardiología? Vale, bueno, esto es, bueno, como sabéis ya todos y los que nos dedicamos a esto, no existe especialidad de genética en España y eso pues Bueno, hace que que creo que van a poner ya una, ¿eh? Escuché las últimas llamadas que es que la reina Sofía, o Sofía no, la reina que esté ahora, no sé cómo se llama, la Leti. la Leticia, había anunciado que sería por vía MIR o KIR o FIR. Sí, en principio hay establecidas dos. Una médica, solamente para vía MIR, y luego ya una de laboratorio para el resto. Para Y biólogos, bueno, químicos, etcétera. Bueno, llevamos, sí, disculpa, que te he cortado. nada, que eso, que bueno, no existía especialidad de genética y creo que un poco, todo depende un poco de las personas en los hospitales. Siempre hablamos de la frase de esa persona dependiente, ¿no? Porque no hay nada establecido y bueno, en Jaén, que es un hospital, es de tercer nivel, pero es un hospital pequeño, estamos muy en contacto unos profesionales con otros y yo en principio estaba en el laboratorio solo, al principio estaba yo sola y hacía todas las especialidades, ¿no? Luego tenía una consulta un par de días en semana, Ajá. pero el tú a tú con los clínicos, de cruzarnos en el pasillo, de vernos en la cafetería, empiezas a hacer lazos personales, ¿no? Y eso lleva a abrir nuevas vías de trabajo, ¿no? Y en mi Ujú. caso, pues empezó primero con la parte de lípidos, con Muy Rosa Fernández Olmo, que es la cardióloga que lleva la responsable de la unidad de rehabilitación cardíaca en mi centro. Ella es una persona muy activa y estaba son muy curiosos. Los cardiólogos son muy curiosos. Ellos quieren saber por qué de todo, ¿no? Y claro, si al lado encuentra una persona que también es un poquito curiosa, pues Pues la combinación perfecta. surgen esta simbiosis, ¿no? Primero fue lípido, ¿no? Hicimos un cribado oportunista que luego ya más adelante os cuento si queréis, de hipercolesterolemia familiar. Y Ajá. luego fue ya la parte de cardiopatía hereditaria,
donde ahí ya todavía estoy un poco más implicada porque trabajo los 2 días que tienen ellos consulta, trabajo con ellos. Me incluí Ujú. en ese equipo, ¿no? Y claro, yo te digo, esto es persona dependiente porque a nosotros no nos liberan de trabajo, ni nos dan un sueldo aparte, nada, esto es un poco interés personal de saber el bien, la repercusión que tienen los pacientes de nuestros jefes que nos permiten. Ellos no nos dan más, no nos dan horas de más, no nos dan dinero de más, pero no nos prohíben hacer cosas. Entonces, bueno, así un poco la historia de cómo empezó mi Ujú. andadura por la cardiología. Súper, súper interesante. No, no lo sabía, ¿eh? Súper interesante. Y Ana, una pregunta, a ver, o sea, ¿tiene relación directa con los pacientes o solamente con los facultativos? O sea, ayudándoles en la anamnesis, o ambos. Yo antes ya de empezar con la cardiogenética e incluirme en la unidad, ya tenía relación con los pacientes porque la consulta de asesoramiento genético pues la llevaba yo. Ahora tengo, gracias a Dios, otra compañera que me alivia el trabajo mucho, pero al principio estaba yo sola, ¿no? Entonces yo ya tenía ese vínculo con los pacientes, una consulta de asesoramiento genético al uso. Y bueno, dentro de la unidad tenemos un circuito donde los pacientes vienen primero conmigo, yo le hago el árbol eh, y un poco pues doy mi opinión al cardiólogo, si hay agregación, si no hay, si yo pienso que puede tener un origen genético o no. Y él ya, después de la exploración, de la eco y del electro, ya decidimos si está indicado o no pedirle un estudio genético. Ujú. Pero esa, a grosso modo, más o menos la dinámica de la unidad. Eso con los probando, ¿no? Luego, cuando ya tenemos un caso identificado, yo me encargo del screening genético en toda la familia y a Sí, los que no tienen la mutación alta y a los que tienen la mutación, pues pasan a screening clínico. Y todo claro. eso acompañado, pues, siempre del asesoramiento genético, que aquí es primordial. Claro, claro, ahí va yo. O sea, ¿en qué situaciones un cardiólogo deriva a un paciente a la consulta de asesoramiento genético? O sea, ¿qué banderas rojas buscan? Cuando exactamente dices tú que hay antecedentes familiares, cuando sospechan de algo que puede ser genético, explícanos. Bueno, en mi centro tenemos una unidad de cardiopatías familiares, ¿no? Con lo cual, en principio, a priori, todo el que va ahí, a no ser que lo desmintamos, viene con la sospecha de que tiene una enfermedad genética. ¿De dónde vienen esos pacientes? Normalmente vienen de las consultas generales de cardiología o de centros comarcales. ¿Cuándo se sospecha que puede ser genético? Cuando no se encuentra la causa. Tenemos una miocardiopatía hipertrófica que la persona no tiene una hipertensión o no tiene otro motivo que justifique ese engrosamiento de la pared y ahí es cuando, venga, pues no encontramos motivos, derivamos a las unidades familiares. O sea, todo el que viene allí viene ya con una sospecha. Ujú. Cuando yo le hago el árbol, pues además, mira, además de que no tiene causa que justifique esa hipertrofia, es que además su tío tiene también la pared engrosada o es que tiene un antecedente de muerte súbita. Y entonces ahí vamos hilando y claro, a esos son los que le pedimos el estudio. Muy Pero ya interesante. al centro, vamos, a la unidad ya vienen con la sospecha porque además en la ecografía, cuando es algo genético, las imágenes son distintas. Yo ahí me Mm. pierdo, voy escuchando que si fibrosis en anillo, que si es hiperconcéntrica apical, no sé, pero no es mi terreno, No es ¿no? tu campo, no es tu campo, pero aún así está muy bien que indagues y que sepas, por supuesto. Em, Ana, ¿utilizáis paneles a la hora de secuenciar genes? ¿Tú estudias un abanico grande de paneles cardíacos? Mira, esto es una cosa que yo traigo heredada del genetista que había antes. En mi centro hacemos exoma Hacéis clínico para, exomas. para la cardio. O sea, Eh, pasáis filtro HPO de cardio. no hacemos filtrado HPO porque el filtrado HPO desde mi punto de vista, y siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si a un pez cebra le han visto que tiene una mutación que hace que el ventrículo izquierdo se engrose, ¡plin! La plantan dentro del HPO, ¿no? Y en un sitio como el nuestro, donde da pie a investigar, donde el cardiólogo entiende de genética, podemos hablar de estos temas, de estas variantes, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con lo que se informa,
Ya. porque esa información no siempre se recibe por una persona que esté formada, por muy médico que sea, por muy cardiólogo que sea, ¿no? Entonces, bueno, en realidad en cardiología se trabaja de otra manera. No es un HPO, usamos mucho CleanGen. CleanGen. Ujú. Y ahí es donde Explícanos un poco qué es el CleanGen para igual aquellos que no... son los expertos en todo el mundo mundial. No, por lo menos yo no. Ellos son los que, pues, un consorcio, ¿no? Donde se reúnen grupos de expertos por patología y van curando paneles de genes. Y en el caso de la cardio, además de decir qué genes son los que tienen evidencia para cada una de las entidades, hacen guías específicas por gen. Entonces, por ejemplo, en cardiología es relativamente fácil interpretar el grueso de las causas, por ejemplo, en hipertrófica, ¿no? Que es la más prevalente, porque para todos los genes sarcoméricos tenemos una guía. Ujú. Tenemos una guía para beta-miosina, tenemos una guía para myosin binding, para las troponinas, para actinina C, para MIL2, para MIL3. Entonces, claro, si tú, aunque no seas experto en cardiología, eh, abres un exoma o un panel, ves las variantes de tu paciente que viene fenotipado y tú te Ujú. encuentras un gen de estas características, es relativamente fácil, porque es que la guía te dice paso por paso cómo has de interpretarla. El número de probando, cuando aplicamos el PS4 con los estudios funcionales, ¿qué número hace falta para aplicarlo con nivel supporting, con nivel moderate? Y es relativamente fácil interpretar en el grueso en lo más común. Luego quedan siempre, ya sabéis, un amplio número de pacientes en los que decimos, Jolina, aquí tiene que haber algo y sin embargo no lo vemos. Significado incierto. Significado incierto y genes que están todavía por descubrir, Ujú. variantes intrónicas profundas. Yo, mira, en mi opinión respecto a lo de panel y exoma, que es Ujú. algo que se debate, ¿no? Y que bueno, un debate que viene desde hace tiempo, ¿no? Cuando los paneles, pues en principio los genes, la calidad era mayor de la NGS, ¿no? Ujú. Tampoco, yo no hago técnica, con lo cual también en estos temas me pierdo, pero bueno, por lo que oía, ¿no? La profundidad de campo, todo era mucho más de mayor calidad en paneles que en exomas. Pero Sí. eso va Ujú. cambiando. Entonces, hoy en día, a mí me da igual que hagas panel o que hagas exoma, ¿no? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si nosotros decidimos hacer un exoma, hemos de customizarlo, porque no se pueden secuenciar los genes de cardio solamente los exones. Ya hay descritas variantes intrónicas en numerosos genes, con lo cual no nos podemos quedar en el exón simplemente. Pero intrónicas profundas, dices. Técnicas profundas, claro, que no son las que flanquean. Claro. Entonces, claro, hay genes dentro de cardiología, por ejemplo, myosin binding, que tienes que tener el gen completo, no solamente los exones. Y todo eso está muy estudiado y entonces es mucho más fácil interpretar variantes en cardiogenética, que en neuropediatría, por ejemplo. Ujú. Aquí está todo mucho más avanzado. Igual pasa me centro más en cardiopatías porque, bueno, ya te digo, trabajo codo a codo todos los miércoles en la unidad, pero en lípidos pasa lo mismo. Tenemos en realidad HF, que es la enfermedad más prevalente, la enfermedad monogénica más común. Tenemos LDLR sobre todos. Ajá. LDLR ya es que tú puedes clasificar qué tipo de mutación y qué tratamiento le va bien o no le va bien a esa mutación. Según la mutación. Lo llevamos estudiando décadas. Ujú. Vamos con mucha ventaja respecto A a, otros. a otras especialidades. ¿Y en algún caso, Ana, hacéis genomas? ¿En algún caso específico? Sí, sí, es muy puntual, ya te digo, porque no lo tenemos nosotros disponible en nuestra cartera como tal. Tenemos de Ajá. recurrir al laboratorio externo. Ajá. Lo hacemos cuando no encontramos. Ahora, por ejemplo, tengo un caso de una familia donde cuatro personas tienen una miocardiopatía ritmogénica. Acaba de debutar una pequeñilla de 10 u 11 años. No Ostras, qué lástima. encontramos, sí, no encontramos el porqué.
Y entonces hemos hecho exoma completo en trío, intentando con la abuela, parientes más lejanos, y no hay nada. Y entonces el siguiente paso va a ser el genoma. Fenómeno. A ver si se puede sacar algo allí. Y tenemos un resultado positivo que fue en genoma, que además fue un caso muy bonito y muy complejo, porque se trataba de una miopatía, una distrofia muscular, que se reportó hace muchísimos años, se reportó una variante patogénica, el desmina, que es un gen que produce miopatía y miocardiopatía, Ajá, y esa variante era patogénica, clara, pero se asociaba a herencia recesiva. Y en aquel momento la persona que la reportó la dio como causa de la enfermedad. Con lo cual, claro. las personas que portaban esa enfermedad, tanto el que estaba afecto como los hijos, empezaron a tener un seguimiento, tanto en neurología como en miocardiopatía, como en cardiología. Ajá, Claro, los hijos pensando que iban a desarrollar la enfermedad del padre tan tediosa, ¿no? Al cabo de los años. ¿Qué pasa? Que a mí me viene por otra historia esta variante y cuando la reviso veo que no era dominante, que no se asociaba a la herencia dominante, que era recesiva. ajá. Claro, ahí más todavía empeño, hicimos una biopsia muscular para ver si había agregado de desmina en el músculo. No había todo, y al final fuimos a genoma, ¿no? Y en el genoma se identificó la causa y era otra miopatía con herencia recesiva de otro gen que no teníamos incluido en el exoma clínico que habíamos hecho. Fíjate. Y entonces se pudo decir, ¿sabes? Es La decir, miopatía que tenían esa familia, que los hijos pensaban que iban a desarrollar a lo largo del tiempo, sí, filiarla bien. Además, sabíamos que ese gen no se expresaba en corazón, con lo cual no iba a producir miocardiopatía como la de Mina, y ese hombre pues quedó encuadrado con su diagnóstico en neurología. Y los qué hijos bien. de enfermedad y de miedos. Claro. Así que Ostras, ese qué genoma, por bien. ejemplo, tuvo su final feliz. Fíjate, fíjate. Y ahora, cambiando un poco el enfoque, vamos a la hipercolesterolemia familiar. A ver, la enfermedad es una de las enfermedades genéticas más comunes. ¿Por qué es crucial identificarla mediante análisis genéticos y no con una bioquímica básica? Bueno, claro, yo esa pregunta también me la hago, ¿no? Porque al final, si tienes el colesterol alto, ¿no? Ojalá para todas las enfermedades y todos los genes tuviéramos marcador bioquímico, ¿no? Ya ves, Imagínate, nosotros somos capaces de ver, ¿no? La función, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, pero en realidad todo en medicina sabemos que conocer el porqué, el origen de la enfermedad nos va a llevar a nuevas dianas terapéuticas. totalmente, Y obviamente la hipercolesterolemia familiar monogénica cursa con unos niveles de LDL mucho más superiores que cuando es de poligénica, ¿no? ajá, Entonces, sí. bueno, ¿Qué cuando rangos estaría, más o menos, el del nivel de LDL, de pues niveles de LDL? no lo sé, pero nosotros cuando hicimos el cribado, poblacional que lo hicimos desde el laboratorio, era un cribado oportunista, donde a cualquier persona que tenía un LDL por encima de 190, extra de corte, lo llamábamos por teléfono y le hacíamos una entrevista clínica y unos criterios muy bien definidos, que son los criterios de Holanda, donde, bueno, pues hacen preguntas sobre antecedentes familiares, antecedentes personales de enfermedad vascular, niveles de colesterol, estigma, santoma o arco corneal, y si cumple X puntos, más de 6, pues ya una sospecha bastante es suficiente como para pedir un estudio genético, ¿no? Entonces, a esos pacientes mayor de LDL, cuando descartábamos causas secundarias, tipo hipotiroidismo, que estuvieran con quimioterapia, a eso le indicábamos un estudio genético. Y bueno, fue una manera de explorar HF en Jaén y lo pudimos hacer durante un año porque era mucho trabajo, tampoco dábamos abasto, ¿no? Y ya una vez que detectábamos la causa, pues ya sabes, árbol familiar, mutación puntual al resto de la familia, ¿no? Y bueno, pues sí que encontrábamos mucha gente que iba por su HF por el mundo sin saberlo. El Fíjate, colesterol no duele.
El colesterol no duele. Y esas personas las dejábamos ya encuadradas en cardiología. Y estas personas con una HF monogénica, dependiendo de la mutación, de donde esté, necesitan una terapia más intensiva que una mera estatina. Que en una mera estatina iba a decirte lo que no solamente estatina. Y hoy en día, pues, gracias al avance de la ciencia, pues tenemos una batería de hipolipemiantes tremenda. Y Tremenda. vienen ahí un ensayo, Claro. no sé en qué fase está, pero ya está en humanos y la molécula se llama VERVE-101, creo recordar, Cerveza, no la conozco. y una vez en la vida. Corrige la mutación en PCSK9, creo que es. A lo mejor estoy equivocándome, ¿no? Pero bueno, en principio, una vez en la vida te corrige, ¿no? Y ya tus niveles de colesterol van a ser normales, ¿no? Eso no implica que no vaya a tener un infarto, pero no, porque esto una cosa es el metabolismo lipídico y otra cosa es los motivos de causa del infarto. Pero está claro que a mayor LDL, pues más aumento de riesgo de eventos vasculares, con lo cual Claro. merece Es, la pena, merece la pena. Y es lo que... para mí, Perdona. en HF y Elena Bonet, que es una analista en Huelva, ella se está dedicando a poner a prueba, a poner a punto la inclusión de la determinación de colesterol en la prueba del talón. Ah, qué bien. El cribado inverso aquí funciona mejor que ningún otro. Nosotros los mayores podemos tener el colesterol aumentado por el mismo motivo, pero un bebé no. Un niño de un Claro. año, si tiene colesterol alto, nosotros en nuestra cohorte, todos los pacientes, toda la gente a la que llamamos que tenían un familiar por debajo de 18 años con el colesterol elevado, tuvieron una mutación. Fíjate. Mm. Es lo que te iba a preguntar. O sea, un diagnóstico positivo, ¿cómo cambia el tratamiento del paciente? Claro, pero ya me has contestado. Sí, Cambia. mucho más. No es simplemente una estatina, es. No sé qué medicamentos se darán ahí. Ahora, inhibidores de PCSK9, tenemos, yo no sé si se puede decir aquí marca, pues yo la voy a decir porque no sé si son Inclisiran, en fin, hay Ajá. microRNA o no lo recuerdo ahora mismo, pero la terapia está súper avanzada, vamos, súper avanzada y nada más un tratamiento que una posología muy cómoda. Por ejemplo, Inclisiran es una vez cada 6 meses. Entonces, la adherencia al tratamiento es mucho mayor que cuando te tienes que tomar una estatina todos los días cuando no te duele, porque a ti no te Claro, duele. Entonces, lo otro, los inhibidores de PCSK9 creo que son cada 3 meses. Cada tres ya. meses una inyección subcutánea es fácil de recordar, ¿no? Y yo creo que tendrás más calidad de vida, claro. Claro, no tienes que estar todos los días con la pastillita. Así que bueno, ahí es un campo. El HF está también todo muy avanzado. Ahora intentamos abrir las vías por los escuadras de riesgo poligénico, porque siempre queda un residual ahí que no sabemos explicar. Ujú. Bueno, nosotros informamos en nuestro informe de laboratorio, aparte de si encontramos una variante monogénica, damos dos scores, uno de un score de lípidos y Ujú. otro de enfermedad coronaria. Y luego también damos información sobre la farmacogenética de las estatinas. Sabes que la falta de adherencia a veces al tratamiento en estatinas es porque a la gente le duele mucho los músculos, se quejan de miopatía, ¿no? Y a veces no están justificadas, pero otras veces sí, y en el informe de farmacogenética el cardiólogo, el internista o el que lo lea puede ver si esa persona metaboliza lento o metaboliza rápido estos fármacos, ¿no? Y ahí ajustar la dosis. Claro, claro. A ver, otra pregunta que tengo yo aquí en el tintero. ¿Nos podrías explicar así a grosso modo qué es la cascada familiar? La cascada familiar, pues bueno, eso es, pues, cuando se identifica una mutación o una variante patogénica en un probando, en un caso de índice, se extiende ese estudio al resto de los familiares, ¿no? En genética, el árbol familiar es nuestra herramienta básica, Ujú. no en todas las enfermedades, ¿no? En algunas no tiene mucho sentido. Yo no hago neuropediatría árboles familiares porque es raro que haya
suelen ser cosas de nuevo, ¿no? Sí, Pero en sí, cardio, desde sí, luego. en cardio es básico, ¿no? El árbol familiar, cuando vuelve a él, dice, bueno, ya tengo esta familia afiliada, ahora ¿qué herencia, con qué herencia me encuentro? Dominante, recesiva, ligada al X, ¿no? A ver por dónde voy, a quién tengo que estudiar, a quién no. Y bueno, pues la cascada familiar es cuando, pues, como las alitas de mariposa empiezan aquí volando y Y van pasando. van pasando, ¿no? Y se trata, ¿no? Siempre decimos, aquí no tratamos pacientes, tratamos familias. Y esas familias deben quedar reflejadas en los árboles y hacer estudios en cascada. Estoy en Primero, cascada. primero familiares de primer grado, hermanos, hijos y padres, y luego ya vamos ampliando a los familiares de primer grado de esos, de los portadores, de las mutaciones. Ana, tengo una pregunta que me ha surgido ahora. A ver, em, ¿tiene relación enfermedades coronarias con sanguinidad? Bueno, claro, la HF, hay una HF homocigota que yo no he tenido nunca, no voy a decir el placer, porque claro, eso es una Ah, desgracia que te toque, ¿no? Pero bueno, no, nunca ha llegado a mis manos, no, mira que a mí me produce cierta curiosidad no haberme encontrado, ¿no? Porque con la cantidad de personas que portan variantes en el LDLR, ¿no? Que no hayan tenido ya, eh, no sé, no me sorprende, ¿no? La HF homocigota es muy agresiva porque hacen infartos antes de los 30 años. fíjate. Sí, claro, la consanguinidad ya sabemos que la probabilidad de portar la misma enfermedad pues es muy superior cuando hay consanguinidad que cuando no. Ujú. Entonces, obviamente está asociada a enfermedad coronaria. Claro, claro. Vamos a pasar también a las bases genéticas de las cardiopatías hereditarias. Te voy a hacer una serie de preguntitas. Dejamos la hipercolesterolemia. Y a ver, los genes relevantes. A ver, ¿cuáles son los genes más estudiados clínicamente en las cardiopatías hereditarias? Sé que lo has comentado anteriormente, pero ¿qué papeles tienen el gen MIH7, el MIBPC3 o el MNA? Vale, bueno. Como he dicho antes, esto está súper estudiado, ¿no? Muy conocido. Aquí en España tenemos mucha suerte, hay un grupo muy potente de cardiogenetistas, son cardiólogos y genetistas, ¿no? Y ellos, la verdad que los últimos genes descubiertos en cardiología han sido por este grupo a los que me refiero. Ujú. Y bueno, aparte de estos genes emergentes, pues ya sabéis, tenemos como tres grandes grupos de miocardiopatía, hipertrófica la más prevalente, dilatada y Sí, arritmogénica. Luego tenemos canalopatía, de ahí vamos a encontrar síndrome de QT largo, QT corto, eurugada y la taquicardia sí, ventricular. Y en cada uno, pues, hay genes que representan y que explican la mayoría de los casos, ¿no? En hipertrófica están los que te has referido tú antes, MIH7, que es la cadena pesada de la miocina, o ajá, MYBP3, que es la fijadora de la miocina. Estos dos solitos explican como el 60 o 70% de los casos positivos, imagínate, ¿no? Conociéndote esos dos genes ya puedes ya, trabajar en una unidad de hereditaria. Luego en dilatada tenemos la mina, el MNA, pero aquí gana por goleada titina. Titina es la titina. el gen estrella, ¿no? Y en arritmogénica pues tenemos genes desmosomales. De hemogleína, de hemoplaquina, placofilina, PKP2, que es el más prevalente. Y luego en canalopatía, P2. aquí hay popurrí pues, de genes. Mira, el gen que se usa, que se estudia en todos los paneles, tanto de canalopatías como de miocardiopatía, es el SCN5A, el canal de sodio. Pero en Canal de realidad sodio. siempre es muy dudoso. Ese gen es bastante complejo, pero bueno, es el que está en todos sitios, ¿no? Eh, Produce brugada. Luego tenemos dos canales de potasio, KCNQ1 y KCNH2, que son los que producen síndrome de QT largo. Y bueno, esos son como el grueso de genes que tienes que saber, que conocértelos como mínimo para si os gustaría empezar con este mundo. Luego hay más. Tenemos como un panel de 300 y pico genes en cardiología en total. Ujú. Y, Y dime. a ver, penetrancia y expresividad.
Muchas veces un cambio genético no se manifiesta igual en todos los portadores. ¿Podrías explicar por qué ocurre esto? Claro, si te lo pudiera explicar, a lo mejor tenía un premio Nobel. A grosso modo, claro. Bueno, aquí es la coletilla, ¿no? Penetrancia incompleta y expresividad variable. Yo creo que es algo también que los genetistas decimos casi todos los días de nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues yo siempre le explico a los pacientes así, de manera así bastante divulgativa, bueno, divulgativa, sí, divulgativa, que, que no somos solamente un gen, no somos una mutación en un gen, nosotros somos 22.000 o 23.000 genes, ¿no? Entonces, claro, hay algo más, ¿no? Están los factores ambientales, no sabemos qué pasa. Obviamente el microbioma, ¿no? Que está en todos lados ahora, que nos falta comer Totalmente. con el microbioma, ¿no? Y bueno, no se sabe por qué, pero lo que está claro es que la penetrancia varía, aparte de variar entre unos genes y otros, ¿no? Varía entre un caso de índice, o sea, no es lo mismo encontrar una mutación en myosin binding en un paciente que tenga una hipertrófica, que haya Ujú. hecho clínica, que encontrarlo de manera incidental. Titina, por ejemplo, que está muy estudiado, porque titina es la proteína más larga que tenemos en el cuerpo. Eso es como un día sin pan, tiene 363 exones y cuando tú vas a hacer un análisis del exoma de cualquiera, es raro que no tenga una variante en titina. Y una variante patogénica también, son bastante frecuentes, ¿no? Pero hay gente que se muere en su vida con una variante patogénica en titina y no ha hecho dilatada. ¿Sabes por qué? Fíjate. O sea, la penetrancia en titina es súper diferente en una persona que ha hecho los síntomas que en una persona que no lo ha hecho. Y ahí están descritas la dilatada periparto, la dilatada enólica. Antes en esa no se estudiaba la genética, porque si esto es porque se hincha de bebé. No, es que a lo mejor tiene un sustrato también genético. Fíjate. Entonces, claro, la penetrancia incompleta, pues eso, otros genes, no sabemos la epigenética, factores ambientales, el estilo de vida, y eso hace pues que cada uno expresemos la enfermedad de una manera. Pero eso pasa en cardio y en En la mayoría. todos los ámbitos. Así que nosotros hace poco publicamos una revisión en la unidad, que luego te la envío si quieres, por si la quieres poner en algún link. E hicimos una tabla resumen con las penetrancias de los genes más frecuentes porque nos parecía interesante, ¿no? Ujú. Muchas veces cuesta trabajo encontrar cuál es la penetrancia, a mí se me olvida. Yo me sé, puedo saber un poco a grosso modo que tiene menos penetrante que otros genes, ¿no? Pero no me sé los porcentajes, ¿no? Entonces lo recogimos en una tablita muy que quedó bastante mona, que se puede consultar ahí como a modo de resumen. Pero bueno, es verdad también que hay muchas diferencias según el artículo que leas. Con lo cual, hablar de penetrancia con un porcentaje exacto no es tampoco tan Ya. interesante. Al final lo vas viendo en la familia. Tú lo vas viendo en tu propia consulta con tu día a día, vas Ajá. viendo, porque ya no va a hablar, ya no solamente se puede hablar de penetrancia en un gen, hay que hablar de penetrancia en una variante en Una, concreto. una variante en concreto. Nosotros vemos Mm. árboles donde todos los portadores de esta variante en concreto están afectos y otros en el mismo gen que no. Ya, te entiendo. Ahora vamos a sacar otro melón, que es la medicina personalizada, Que ¿vale? mi, Tratamientos que hay en el manejo clínico. A ver, Ana, ¿de qué manera cambia el tratamiento o el seguimiento de un paciente cuando sabemos que su enfermedad tiene una base genética concreta? ¿Nos puedes dar un ejemplo, como por ejemplo en síndromes arritmogénicos, como el Brugada o en portadores de mutaciones de RIR2? la verdad es que no lo recuerdo ahora mismo, pero sí que es verdad. Creo que Nadolol es un beta bloqueante. Lo que pasa es que Ajá. cuando tiene una mutación, no sé si es en el síndrome de Cutera algo tipo 2, no recuerdo ahora mismo bien, pero vamos, eso es fácil de encontrar. Pero sí hay ya algunas entidades en las que se prefiere dar este fármaco que el otro fármaco, ¿no? En realidad hoy en día todo es sintomático, no hay terapia dirigida. Tenemos ahora para hipertrófica mavacamten, que es un inhibidor de la cabeza de la miosina, pero da igual que tenga genética o no tenga. Al final lo que hace es inhibir la miosina
y impedir que el corazón esté ahí contrayéndose continuamente el músculo, ¿no? Entonces, bueno, Ajá. los resultados son fantásticos, pero me da igual que sea por myosin binding o que no tenga sustrato genético conocido, ¿no? Pero sí que es verdad, y no sé si me estoy colando adelantándome, ya hay terapia en fase de ensayo avanzada que yo conozca para myosin binding, para PKP2, para BAC3 y habrá alguna más, pero que yo conozca esas están bastante avanzadas. Sí. Usan un adenovirus, creo que es el 9 que tiene apetencia por el músculo cardíaco, por el miocardio, y nada, le sacan el material genético, le meten el gen en cuestión, PKP2 o el que sea, Ujú. con la maquinaria necesaria para que eso cuando viaje al corazón se instaure allí y empiece a fabricar la proteína de manera correcta. Fíjate. Y eso ya se está ensayando en humanos. Hay varias empresas. Nosotros tuvimos una reunión con pacientes para ver si alguno se atrevía. Estaría... Y bueno, es algo que yo creo que vamos a ver, que nosotros vamos a ver. Lo que no sabemos es lo que valdrá y si los sistemas sanitarios podrán soportar, públicos podrán soportar. A ver, yo me imagino que eso al principio valdrá una fortuna, pero a medida que se vaya implementando, irá bajando. Es como todo. Eh, vamos, creo firmemente en eso. Y Porque yo si también. no, En principio son tratamientos también de una vez en la vida. Todavía es que nos queda mucho por conocer, estamos empezando, ¿no? Pero, y claro, pues a lo mejor la inversión es grande, ya, pero imagínate poniendo ya hablas de números sin pensar en la vida de las personas, ¿cuánto cuesta la sanidad a una persona que visita al cardiólogo una vez al año? mucho dinero. Entonces, bueno, Mucho dinero. Sí, así que la terapia génica en miocardiopatía y en hipercolesterolemia es algo palpable. Ya no es ciencia ficción, ya es ciencia solo. ya. Fíjate, fíjate. Y hablando de inteligencia artificial, ¿vosotros aplicáis inteligencia artificial en vuestro laboratorio? Bueno, esto no es una norma, estoy a gusto del consumidor, pero en mi caso sí. Sí, Yo soy consumidora de la inteligencia artificial, creo que ha venido a ayudarnos. muy bien. Yo opino lo igual. Hay gente que no opina lo mismo, pero yo opino igual que tú. O Y sea, hay que ser muy crítica todavía, tú no puedes dejar que la inteligencia artificial decida por ti. claro, Pero si tú un poco manejas, ¿no? y conoces de qué va el tema, sabes cuándo se está equivocando. sí. A mí Sí, me de todas ayuda. maneras, yo creo que está. El otro día entrevisté a un compañero mío y me dijo que aún estamos en pañales. Estamos a muchos años realmente de que la inteligencia artificial sea más precisa. O sea, sí que es verdad que hay modelos muy predictivos, está el AlphaFold, hay, hay verdaderas barbaridades, pero aplicados en un campo concreto y haciendo miles de experimentos. La inteligencia artificial como tal, yo creo que aún le queda mucho. Se está entrenando ahora para que llegue a ser efectiva o más efectiva, ¿no? Eso es lo que yo creo. Pero sí, por lo menos en discriminar variantes, en, no sé, en ver proteínas raras o no sé. Yo creo que la inteligencia artificial sí que puede hacer un gran favor a lo que es el diagnóstico genético. Yo también lo creo así, llegará el día que no hagamos falta. Es como yo que soy analista antes que genetista, el laboratorio ha cambiado también muchísimo. Ya ves. Ahora hay unas cadenas donde tú en un tubo lo metes aquí y eso solo en 20 minutos sale por otro sitio y te ha determinado a lo mejor 20 o 30 pruebas. Eso era impensable hace unos años. Y yo me Ya. imagino que eso va a ser así con la genética también. Que llegaremos y habrá unos equipos donde tú metas el tubo y luego la persona tendrá que validar los resultados de ahí. Pero Ujú. bueno, a ver cómo va avanzando. Además que todo esto va muy rápido. Esto es todo muy rápido, es verdad.
Vamos ahí yendo ya a la recta final. Vamos a hablar de ética, ¿vale? En este campo. A ver, Ana, el impacto emocional. ¿Cómo viven los pacientes y las familias al recibir un diagnóstico genético? O sea, ¿qué importancia tiene la comunicación y el acompañamiento en estos procesos? Claro, es muy importante para mí. Que el paciente entra a la consulta y cuando oye mutación se viene abajo, ¿no? Y mi trabajo es que se vaya de la consulta pensando que lo que ha pasado ha sido una fortuna para él y para su familia. O sea, el entender que descubrir la causa genética o la causa de una enfermedad es una información tan valiosa que le va a ayudar al clínico al manejo de estos pacientes y le va a abrir una puerta a una serie de oportunidades que ahora a lo mejor son más limitadas, pero en X años van a ser tremendas. Totalmente. Tratamientos, posibilidad de evitar que esa mutación pase a tu hijo. Nosotros tenemos, mira, tengo un chico, que además puedo decir su nombre, Antonio, porque es que él, al final hace relación con ciertos pacientes. Muchas veces no puedes tampoco llevarte a todos los pacientes a tu casa como si fueran de tu familia, pero bueno, hay gente con la que conecta. Este Ujú. chico su padre murió súbitamente y él, cuando él era muy pequeñito, y, y tenían una mutación en la familia, él no quería ser padre, porque no quería que su hijo viviera lo que él vivió en casa. Entonces, cuando yo le pude explicar que ya había maneras de evitar que su mutación pasara a su hijo, su vida cambió 180 grados. Entonces, imagínate, ¿no? Mm. Lo que yo pretendo cuando alguien se va de la consulta, donde yo trabajo, es que se vaya contento de tener una mutación, por decirlo así, ¿sabes? Es como que no vaya, que no piense que es algo malo, es todo lo contrario. Nadie queremos tener una enfermedad, pero si yo tengo una enfermedad, me gustaría saber el por qué, Claro, el por qué. Entonces, bueno, esa es mi manera de trabajar, mucho acompañamiento. Ya sabes que el asesoramiento genético en muchos países está a cargo de psicólogos. muy bien. No, Tiene eso una no lo parte- sabía. sí, y tiene una parte de psicología que obviamente yo no lo soy, pero sí que intento ir formándome un poco en ese ámbito y darle ese confort a la familia a las que atiendo, ¿no? Para que comprendan. Hago muchos dibujos en la consulta. Yo Muy quiero, bien. mi trabajo es que sepan, yo les explico cómo Tienes funciona, tu parte científica, pero tienes tu parte muy humana. lo intento y además es que es nuestra labor. Muy bien. Es parte de nuestro trabajo y eso es lo bonito de cerrar el círculo. Ajá. Tú puedes estar solamente en el laboratorio viendo variantes. Jolín, mira este que tiene, oh, qué pena, oh. Pero cuando tú completas el círculo Ujú. atendiendo a esa familia, todo, Claro. todo Desde, crece. desde, desde que haces la cascada familiar, desde que haces el estudio, hasta que se analizan, hasta que le dices el resultado al paciente, hasta que le marcas un tratamiento, todo ese círculo te refieres. Exactamente. Entonces, si tú participas en toda esa parte del procedimiento, crece. Creces tú personalmente y eso se refleja en tu trabajo. O por lo menos así lo entiendo yo, o así intento hacerlo. Vale. Y en cuanto a dilemas, ¿has tenido algún dilema en plan, desde tu experiencia, el derecho a saber, el manejo de información genética a menores, confidencialidad? ¿Has tenido algún momento así que dices, ostras? Mm, no, no especialmente, porque ya te digo, yo no tengo hora de consulta, yo no tengo tiempo, yo siempre tengo retraso, porque Ya, yo no quiero te da la vida. no, quiero que la gente se vaya de la consulta sabiendo, ¿no? Entonces, si tú intentas explicarlo todo bien y repetir, repetir, es difícil que la gente no entienda, ¿no? Ya. Entonces, bueno, situaciones comprometidas no, pero sí que es verdad que aquí hay
Pero sí que es verdad que hay gente más espabilada que otra. Entonces tú se le puedes explicar, por ejemplo, a una persona que tenga igual cierto bagaje intelectual y lo puede entender. Pero igual una persona que por lo que sea no tiene ese bagaje, que no, tú le explicas y la persona se queda mirándote en cara de póker, o sea, es difícil, ¿no? Creo yo. Pues por eso te preguntaba por ese dilema, a ver, Tienes o que o cuando hay menores por medio y los claro, padres igual no entienden exactamente lo que le estás explicando. es que Eh, esto es un sentido que se va desarrollando con la experiencia. claro, Tú tienes a la familia, a la pareja delante y sabes cómo puedes explicarlo. Hay ostras, gente que qué bueno, sabe que mejor que no le den muchas explicaciones porque no lo van a entender. claro, Entonces, hay estudios de segregación que sabes que si es heredada, es un criterio que apoya que esa variante es probablemente benigna. Si es de nuevo, es un criterio que apoya que la variante la podemos reclasificar. Tú sabes que hay gente que eso se lo puede explicar con mayor o menos trabajo, pero lo van a entender. Hay otra gente que sabes que no. Entonces claro, yo simplifico mucho. Cuando sé que no lo van a entender, no te preocupes que esto no es nada. Y ya está. claro, Hablando de neuropediatría, en cardiología ellos entienden bien, son herencias dominantes, vienen de uno a otro, ahí no hay, es sota, caballo y rey. Pero sí que es verdad que en cuanto se diagnostica un caso indie, si tienen hijos, lo primero que hacen es, yo solo quiero hacer a mi hijo. Perdona, vamos a ver, ¿tu hijo qué edad tiene? Mi hijo tiene 3 años, no, 3 años no. Entonces le explica, mira, esta enfermedad, si se desarrolla, lo va a hacer en la edad del adulto. Tú vas a saber con 3 años que tu niño tiene una mutación y en realidad no vamos a hacer nada. Entonces, al final, creas en torno a tu hijo una sensación de enfermedad que no tiene, porque hay que recordar que una mutación no es sinónimo de enfermedad. Y eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, en el ámbito ético, tienes que dejar que la persona decida si quiere o no quiere saberlo. Y eso no se hace con 3 años. Nosotros hasta los 14 añitos, más o menos, es cuando, antes de que pasen a la edad adulta, le hacemos un test genético. Con un niño de 14 años se puede hablar ya. Y ya sabe. Ahora, estamos hablando de un síndrome de cuté largo. Ahí hacemos a los niños, obviamente, porque se puede dar en la infancia. Pero si no va a tener repercusión clínica, ¿para qué? En cáncer pasa lo mismo. En cáncer, hasta la mayoría de edad, no se le hace un test genético a nadie, aunque su madre tenga un BRCA, porque no va a tener un cáncer con 15 años. No le van a hacer mamografías con 15 años. Entonces, ¿para qué? Hay que dejarlos vivir libres, libres ellos no tienen por qué ir al hospital, no son personas enfermas. Cuando se pueda actuar, entonces sí, test genético, pero antes no. Y eso es quizá el punto más discordante que tenemos entre la familia y yo, pero al final lo acaban entendiendo. me has dejado, me has dejado cao con tu respuesta muy buena. Me ha encantado, me ha encantado, Ana. De verdad, muy humana, ¿eh? Una respuesta súper humana. No, no me la esperaba, ¿eh? Pero esto no es una idea mía, esto es lo que se hace normalmente, vaya, que no es algo mío. Pero es verdad que tienes que mostrarte muy segura cuando lo Ajá, explicas. No te puedes mostrar, como tengas dudas, ellos lo perciben. Tienes que decirle, tu hijo no va a desarrollar la enfermedad hasta que no tenga 30 años. Y tú tienes que estar muy segura de eso. claro, Si te queda alguna duda, ellos lo van a percibir. claro, claro. Entonces, bueno, ahí está, ese es un poquito más el dilema de... Y luego tienes que tener mucho cuidado, que normalmente no pasa nada cuando hay familiares enfadados. Ostras, claro. Que tú identificas una variante y le dices, mira, esto es recomendable, que hay que decírselo a tu hermano, porque yo con mi hermano no me hablo. Pero entiende, hombre, que tiene hijos, los hijos qué culpa tiene, y si él tiene, le puede pasar lo mismo que a ti. Y bueno, al final la gente entra en razón. Ya. Que al final a veces hay mutaciones que unen familias. Fíjate, ¿te ha dado el caso? Sí, 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 claro. Fuerte, Sí. qué fuerte, Pero ¿eh? ha habido uno que se fue de la consulta, que dijo que no. Y fue con el cardiólogo, no fue conmigo. Se fue, dijo que él
Tú puedes llamar, si tú crees que, yo creo que hay alguna sentencia ya, que no, creo que siempre precedente, tú puedes llamar, si tú crees que corre la vida peligro de alguien, puedes llamarlo y decirle, mira, ha pasado esto en tu familia y esto, y necesito que verte. O sea, eso yo nunca lo he tenido que hacer, pero Sí creo que hay sería. más precedente y que no es esa, que no va a acabar en la cárcel por hacer una historia de este tipo. Qué buena, Ana. Pues vamos a terminar ya el podcast. Yo la verdad es que me ha encantado el tiempo que he estado hablando contigo. Es genial. Eres magnífica, sabes un montón y te tengo cierta envidia, envidia sana, ¿eh? Vamos a terminar con unas preguntitas divertidas que te voy a hacer, así preguntas rápidas, No será ¿vale? como broncano, ¿no? No, no, no es así, pero bueno, tómatelo así de coña. Y el dinero de la cuenta bancaria y todo eso. No, esas cosas no. Son un poco relacionadas con la genética. Este podcast es exclusivo de genética. No te voy a preguntar nada fuera de ello, tranquila. A ver, Ana, si la genética fuera un idioma, ¿qué palabras serían traducibles? Ay, esto me suena del cumpleaños de la GH. ¿Tú No, estuviste? ¿No? no estuve. La que No, hicieron- A ver, si la genética fuese un idioma. ¿Qué palabras serían traducibles? Que decías, esto no lo puedo traducir. esto no lo puedo traducir. Si la genética fuese un idioma, ¿qué palabra? Pues la penetrancia incompleta. Muy buena, eso me ha gustado. ¿Qué te da más vértigo? ¿Mirar un genoma entero o una lista infinita de pacientes? Un genoma entero, la verdad que no he mirado nunca, no he tenido todavía ese privilegio. Pero creo que me daba miedo una lista infinita de pacientes. Muy buena. Si el ADN fuera una novela, ¿qué sería? ¿Ciencia ficción, drama o thriller? Las tres, Las tres, las tres unidades, muy buenas. dependiendo del ADN de la persona. Si pudieras invitar a un gen a tomar un café para hablar, ¿cuál sería? ¿Con quién quisiera? Bueno, pues Titina, supongo, La que es con titina, la que ¿eh? más me he peleado. Ahora me llevo súper bien con ella. Hemos tenido, pero es con Titina es que yo ya me lo he tomado. Ah, ya te lo has tomado. Sí. La tienes- A ver, ¿qué es más impredecible? ¿Cómo se expresa una mutación o cómo reacciona un paciente al escuchar la palabra hereditario? ¿Cómo se expresa una mutación? Vale. Si tuvieras que ponerle una banda sonora a la hipercolesterolemia familiar, ¿qué estilo de musical elegirías? Una banda sonora a la HF. Bueno, no puede ser Me sube la bilirrubina, pero con versión Algo así, ¿no? Me sube la polipoproteína. Muy buena, muy buena. Eh, ¿Qué es más difícil? ¿Descifrar una variante genética difícil o explicarle a alguien fuera de tu ámbito qué es lo que haces? La primera parte, ¿cuál era? Perdona. ¿Qué es más difícil? ¿Descifrar una variante genética difícil o explicarle a alguien ajeno al mundo de la ciencia qué es lo que haces? Claro, Porque depende. cuando te preguntan, bueno, ¿tú qué es lo que haces? Sí, la verdad que A veces es difícil explicarlo, ¿eh? esa creo que sí. Esa parte. Explicarle a alguien, porque además la gente dice, ¿qué es lo de quién es el padre? ¿De quién es el niño? No, cuando dice, yo trabajo en genética. ¿Qué te dedica? A ver de quién es, si los hijos son de los padres, eso. Yo no, No, eso no. no, eso no. También se puede hacer, pero no. Sí, pero no es mi ámbito. Sí, explicarle a alguien lo que hago que está fuera de mi ámbito. A ver, terminando. Si el laboratorio fuera un reality show, ¿qué título tendría? Uf, ¿qué título tenía si fuera un reality show? Pues algo que estuviera en las profundidades, que Deep nadie Blue Sea. conoce, Deep Blue Sea. por ejemplo. Algo así. Deep Pues ya Blue. está. Pues Deep Blue Lab. Muy buena esta. Pues bueno, Ana, terminamos ya. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. La verdad es que un 10. O sea, eres una, eres una profesional de pies a cabeza. Me ha encantado la entrevista, me ha encantado entrevistarte. Y a ver, sí que te voy a pedir una última cosa. ¿Qué invitado o invitada me recomendarías
para entrevistar en este canal de Genética y Mente? Vale. ¿Relacionado con la cardio Con la genética, con lo que tú veas. Con la genética, cardio, lo que tú veas. con la genética? A ver, que yo piense. A Antonio Martínez Cañamero, Ujú, que es mi mentor, mi profe, el que me enseñó y me sembró, sobre todo el que me sembró la semillita. Y luego, clínico cardiólogo, te invitaría a mi compañero en la unidad, José Ángel Urbano Moral, ujú. que él pues te puede hablar mucho mejor que yo sobre todos los temas clínicos. Tiene mucha experiencia y creo que sería un buen candidato. Pues le enviaremos el mail a ver si se animan. Pues nada, Ana García Ruano, muchísimas gracias Muchas gracias a ti, Jordi. y espero que en algún momento vuelvas. Espero que en algún momento, ya sea en formato tertulia, en formato otra vez entrevista, vuelvas y hablemos De neurología, la siguiente. de la próxima de neurología. Venga, Muchísimas gracias, un muchísimas gracias. saludo. Hasta Adiós, luego. hasta luego.